En los videos anteriores estuvimos viendo cómo modelar el diseño de la aplicación web. En ambiente, en este caso, fue .NET. Ahora vamos a querer obtener la aplicación nativa. En este caso la estoy mostrando en un emulador de teléfono Android. ¿Sí? Y entonces vamos a crear, vemos que es bastante similar. Voy a poder cambiar el esquema de color, igual que como hacíamos en la web. Tener un link aquí, el menú, por ejemplo, que me muestre esta pantalla de atracciones. Y vuelvo al home. La pregunta es, ¿qué puede reutilizar y qué no? Entonces, estamos en GeneXus para ver cómo modelamos esta solución que mostramos. Primero voy a la solapa de Preferences y vamos a ver qué estoy generando para Android, además de para C#, para un ambiente net. Bien, vamos a ver los pasos 3 y 4, que es donde modelamos esta solución. Para empezar, si ustedes recuerdan el primer video que veíamos, en el primer video solo teníamos el paso 3 y habíamos implementado la solución mobile con este panel, que era un panel único, ¿sí? Donde teníamos todo lo que veíamos ahora en ejecución relacionado con la página Home. Pero no habíamos armado la de atracciones, ni habíamos separado esto en una especie de master page y contenido propio de la página. Así que este lo estoy mostrando simplemente para que vean aquel otro que habíamos hecho en aquel video, pero no lo vamos a utilizar ahora. Entonces este lo cerramos. El que sí vamos a utilizar es el del paso 4, que es el panel Home, que como vemos tiene lo que corresponde al contenido particular de la página Home y tiene en la parte de arriba este encabezado, que es lo que en la solución web habíamos implementado como una master page. Como para plataformas nativas aún no puede utilizarse este tipo de objeto, aún no está incorporado en la solución el utilizar una master page o un master panel, es que lo vamos a hacer, vamos a emular ese panel master utilizando un componente. Entonces vemos que acá insertamos, voy a cerrar esto, insertamos un control de tipo componente y lo vamos a cargar con el objeto panel que llamamos header mobile, que es este que está aquí. Entonces aquí es donde tenemos implementada ese encabezado que veíamos. Bien, ¿dónde está el menú aquí? Este que vemos acá, aquí arriba, en la application bar. ¿Y dónde definimos qué se carga en la variable, por ejemplo? Lo hacemos en el evento start y vemos que tenemos también el evento tab sobre el logo para poder cambiar el esquema de color. Y además las invocaciones a las distintas páginas. Por ejemplo, aquí Attractions, que va a ser implementado por este panel de acá abajo. Bien. Si observamos, este panel tiene un solo layout. Pero si vamos al Home, en cambio, vemos que hemos definido para este panel dos layouts. Uno que vale para cuando se está ejecutando este panel en cualquier plataforma que no sea web. Porque cuando la plataforma es web, observemos que curiosamente se parece muchísimo al web panel. ¿Por qué son tan parecidos? Bueno, porque vamos a utilizar también este panel cuando queramos ejecutar la aplicación para Angular. Lo vamos a dejar para el final, así que ahora no nos apuremos, solamente quiero mostrar cómo entonces tengo los dos layouts para este mismo objeto panel. Si ahora pongo las dos soluciones comparadas una al lado de la otra, acá tenemos la Android a la izquierda y acá a la derecha tenemos la solución web, que fue la que nos dedicamos a explorar en los videos anteriores, vemos que muchas cuestiones de diseño se repiten más allá de las particularidades que pueda tener una solución frente a la otra. Por ejemplo, si observamos el título Get Ready to Explore, vemos que la familia de fuentes va a ser la misma, que el color que van a tener va a ser el mismo. Lo que va a variar seguramente va a ser el tamaño de letra, por ejemplo. En este caso va a ser mucho mayor que en el caso de la aplicación ejecutándose en un dispositivo de tipo teléfono. Lo mismo vemos aquí abajo, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo hacemos
para reutilizar lo más posible lo que ya tenemos definido a nivel de diseño para la aplicación web, cómo podemos reutilizar todo eso para la aplicación nativa. Si analizamos qué clases especificamos para los controles, vemos que para este y este otro especificamos ni más ni menos que la clase H1 Negative, que era la que habíamos utilizado para la aplicación web. Si vamos al panel Home, vemos que aquí utilizamos la H2, aquí Main Action Text y aquí Normal Text, las mismas exactas clases que usamos en la otra aplicación. La pregunta es, ¿estaremos usando el mismo Design System Object o habremos creado otro? La respuesta es, creamos otro. Es este de aquí. ¿Dónde dijimos antes de mirar el Design System Object? ¿Dónde le decimos a GNexus que debe utilizar este Design System Object para estos objetos? Bueno, para el caso de los Web Panels tenemos la propiedad a nivel del objeto, la propiedad Style. Si bien se puede definir a nivel de la versión entera como default style, y entonces todos los objetos web van a inicializarse con ese valor en la propiedad de style. Para el caso de los paneles no existe esa propiedad, ¿sí? Si vamos al panel Home vemos que no está la propiedad de style. Entonces, ¿cómo es que sabe este panel con cuál Design System Object renderizar los controles de su pantalla? Bueno, esto se hace para las aplicaciones entonces de tipo nativas o Angular, se hace bajo el nodo Platform dentro de la información de las plataformas. Por ejemplo, si yo voy a Android Phone, que es la que estamos implementando en este momento, vemos que allí sí tenemos la propiedad de Style y ahí es donde elegimos este Design System Object como el style de la aplicación. Bueno, entonces, si ahora vamos a observar el Design System Object, lógicamente ya sabemos que nos tenemos que encontrar en la solapa de styles. Va a ser la regla import, donde estamos importando el Design System Object que utilizamos para el desarrollo de la aplicación web. De esta manera podemos reutilizar absolutamente todo lo que definimos en ese Design System Object que tenga sentido para una aplicación nativa. ¿Qué quiero decir con que tenga sentido? Con que si para una clase definimos propiedades, por ejemplo, que son específicas de CSS pero que no valen, no tienen un correlato en una aplicación mobile, esas propiedades no van a tener ningún efecto en la salida. Es como si no las hubiéramos escrito directamente. Y por otro lado, todas las propiedades que aquí estén definidas o los tokens que tengan unidades de medida que sean propios de ambiente web van a traducirse automáticamente al ambiente nativo. Por ejemplo, en este caso, todas estas medidas que están en píxeles van a ser convertidas a dips. Y por otro lado, todo lo que tenga que ver con media queries, que son propios del lenguaje de CSS y de las plataformas web, no van a tener efecto. Entonces, todas estas reglas media que estamos viendo aquí no van a ser utilizadas en absoluto cuando la aplicación se ejecute para los paneles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este Design System Object específico? Vemos, estamos redefiniendo los valores de algunos de los tokens que ya venían del anterior. Si aquí vamos a la sección de tokens, no vemos el H1 directamente ni el H2, pero sí están en el Design System Object que es importado por este segundo. O sea que están dentro de la definición del Design System Object que estamos importando para mobile. Entonces vemos el H1 como 95 píxeles, el H2 como 60 píxeles y el Body Regular como 16. Y si vamos aquí, lo que estamos haciendo es sobreescribiendo los valores de esos tokens para que sean menores los tamaños. 40 dips en el caso de H1, 20 dips en el caso de H2 y 12 en el caso de Body Regular. Y luego, para las clases que los usan, no tenemos que hacer más nada, porque si vamos a observar la definición de ellas que viene importada del ambiente web, vemos, por ejemplo, que ya tenemos para H1 Negative que el font size
se calcula como el valor del token H1, que ya fue redefinido en este nuevo Design System Object. Entonces, y es el único cambio que necesitábamos hacer. Entonces, habiendo cambiado el token, ya no tuvimos que cambiar absolutamente nada de la clase. Lo mismo para H2, lo mismo para Normal Text, lo mismo para Main Action Text. Una alternativa a esta solución hubiese sido utilizar los tokens que ya habíamos especializado para la misma plataforma web, pero para tamaños de pantalla menores. Recordemos que habíamos, entre otras cosas, habíamos definido, por ejemplo, el token H1XS para justamente dar el tamaño de fuente del texto principal cuando la aplicación web se ejecutara en un tamaño de pantalla pequeño, es decir, un tamaño de pantalla coincidente con el de los teléfonos. Entonces, si ya teníamos este token definido, podíamos pensar para la solución mobile utilizarlo en lugar del H1. Pero como dijimos hace un ratito, esta regla no se va a ejecutar, no va a valer cuando el Design System Object sea importado en el que vamos a utilizar para la aplicación nativa. Por tanto, no contamos con esta definición. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este caso es escribir esta parte, esto, en el estilo de este objeto. Y utilizar no el token H1, sino ese H1XS. Si queremos modificarlo, porque observemos que aquí es de 50 píxeles, si nos sirve 50 píxeles, entonces no tenemos ni siquiera que volver a definirlo aquí, porque recordemos, se va a hacer la conversión de píxeles a dips. Pero en este caso lo cambiamos a 40, lo disminuimos un poco más. Seguramente, en realidad, nos interesa que sea el mismo valor. Entonces ahí no tendríamos que agregar ningún token, que redefinir ningún token, y simplemente escribir eso que veíamos en el otro Design System Object. Bueno, y aquí hay que optar por cuál de las soluciones preferimos. Vamos a dejar la solución que teníamos. Bien, y por supuesto vamos a tener que definir clases específicas para ser utilizadas en la aplicación nativa. Por ejemplo, observemos esta de aquí, que la vamos a utilizar en la aplicación nativa para dar estilo a los bordes, esos bordes redondeados bajo la imagen que veíamos en ejecución. Aquí, que no eran tales en la aplicación web. Entonces, si observamos la imagen, vemos que le asignamos dos clases. Una es esta que acabamos de ver y la otra es la clase Responsive Image, que en verdad no está definida en este Design System Object, sino que viene del importado. No lo vimos en su momento en los videos anteriores, pero si aquí la buscamos con Control F, .responsive, aquí la vemos, que es la que permite que la imagen se expanda para ocupar todo el tamaño de manera proporcional. Entonces estamos reutilizando la misma clase que se usó para web, en este caso, para la imagen de la aplicación nativa, pero aquí le hemos agregado además esta otra clase, es decir, estamos componiendo dos clases. Y esta clase que hemos agregado es la que está determinando ese radio, esas puntas redondeadas para la imagen. Bueno, y así como tenemos eso, tenemos también otras propiedades, por ejemplo esta que elimina el separador entre las líneas de una tabla, que es una propiedad que es específica de las plataformas nativas. Entonces aquí, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo otra vez que las propiedades que se utilizan van a depender de si la plataforma, si el Design System Object se va a utilizar para una plataforma nativa o para una plataforma web. Para dar otro ejemplo, esta propiedad es la que hace que el color de los tres puntitos que tienen que ver con el menú se vea blanco y no negro. Y es una propiedad específica de plataformas nativas. Bueno, vamos a detenernos acá y recapitular un poco sobre lo visto. Teníamos, para la aplicación web habíamos implementado dos Design System Objects. El segundo importaba el primero. Una buena idea podría ser tener un primer Design System Object que contenga todos los elementos y las definiciones que vayan a ser comunes a la aplicación
tanto web como mobile, e importar en la aplicación mobile solamente ese núcleo común. Eso reduce, sobre todo si el design system es muy grande de la aplicación web, reduce entonces lo que se incorpora al design system nativo. Bien. Por otro lado, pensemos que el design system web que teníamos nos permitía en un mismo objeto modelar las características para los distintos tamaños de pantalla. Esto lo hacíamos con las reglas media. ¿Qué quiero decir con esto? Si la aplicación web se ejecutaba en un navegador de un teléfono, entonces con el mismo objeto de Design System obteníamos las características particulares para ese tamaño de pantalla, porque teníamos la definición de reglas media que eran las que daban esas características especiales para ese tamaño de pantalla. Si se ejecutaba la aplicación en un navegador de una tablet, iba a utilizar las reglas media relacionadas con ese tamaño de pantalla y así. Como las reglas media no aplican en aplicaciones nativas, entonces tenemos que buscar alguna otra solución. No va a ser por este lado. ¿Cuál es la solución? Bueno, lo que hicimos acá, el objeto Design System que tenemos, fue el que utilizamos para modelar el diseño de la aplicación nativa móvil de tipo teléfono Android. Esta misma podríamos pensar, seguramente nos sirva así tal cual para un teléfono Apple, ¿verdad? Porque no hay características, a menos que haya características que sean especiales de una plataforma u otra, podría verlas. Bueno, ¿qué pasaría si las hubiera? Si las hubiera, tendríamos otro Design System Object, hermano de este o hijo incluso de uno común, que especialice entonces esas cuestiones que son específicas para un teléfono Apple, para un iPhone. ¿Y cómo hacemos para que en caso de ejecutarse en un teléfono iPhone utilice un Design System Object y en caso de ejecutarse en un teléfono Android utilice este que estamos viendo acá? Bueno, como vimos, eso se hacía a través de las plataformas, en la definición del estilo que vale para la plataforma. Entonces decíamos, o bien tengo un Design System Object que vale para cualquier teléfono y entonces lo que hago es definirlo aquí en este nodo, en la propiedad de Style, o puedo tener uno para Android Phone y tener otro diferente que pueda tener muchas cosas en común, sobre todo si importan un mismo Design System Object, otro diferente, decía, para el iPhone, o el iPhone 3.5, o el iPhone 4, etc. De la misma manera, probablemente haya tokens que me interese que adquieran otros valores cuando se trata de tabletas y no teléfonos. O si quiero modificar la definición de la declaración de ciertas propiedades de ciertas clases. Bueno, entonces para eso también me construiría otros objetos Design System Object que especialicen todo aquello que me interesa especializar y que sigan utilizando un Design System Object común para todo aquello que no va a variar entre las distintas plataformas. Bueno, y un poco entonces así sería el juego con estos objetos. Como lo bien interesante e importante es ver que en realidad podemos utilizar un mismo objeto para todas las plataformas, incluyendo las web, teniendo en cuenta eso de que va a haber propiedades que no van a aplicar, en caso de propiedades que esté utilizando para un Design System Object que sí valen para web, puede ser que para plataformas nativas no vayan a tener ningún efecto y viceversa, lo mismo, pero además también teniendo en cuenta que hay conversión entre lo que aparezca en un caso y la aplicación en el ambiente en el que se esté generando. Bien, lo que vamos a ver en el siguiente video y último de esta serie, para cubrir un poco todo lo que se presenta en este sample, es ver cómo obtenemos la misma aplicación, pero para Angular, que tiene como características especiales el hecho de ser una aplicación web, pero que se implementa dentro de GNexus como si fuera una aplicación nativa. Es decir,
no con web panels, sino con panels. Y toda la forma de programación, de implementación, de codificación es utilizando el lenguaje de plataformas nativas. Entonces, vamos a ver cómo hacemos para obtener la misma aplicación que veíamos para web, para la aplicación Angular.